quiero iniciar con nuestro primer conferencista, el doctor Alejandro Díaz Díaz. El doctor es pediatra, es infectólogo, y él nos va a exponer acerca de los principios y las aplicaciones de las vacunas, teniendo en cuenta que las vacunas definitivamente son un producto de la medicina de precisión. Entonces veíamos pues que este tema de medicina de precisión está involucrado desde hace mucho tiempo en la medicina. Entonces, Alejandro, bienvenido, adelante, y muchas gracias por participar con nosotros. Hola, Oler, buenos días. Muchas gracias por la presentación inicial y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Un honor darle inicio a este evento que me parece de suma importancia y de nuevo reiterar el agradecimiento a la Sociedad de Pediatría por la invitación. Entonces, para comenzar la sesión, entonces vamos a hablar sobre vacunas. Yo pues me tomé el atrevimiento de cambiarle el título de la presentación, pues porque realmente la idea no es hablar de las generalidades de las vacunas como si fuera pues como una conferencia tradicional, sino de pronto aplicar el concepto de la medicina de precisión a la vacunación, que es básicamente lo que nos motiva a realizar este foro el día de hoy. No tengo ningún conflicto de interés y este es el temario de la sesión. Entonces hablaremos un poquito de las vacunas en las pandemias, de cómo aplicamos la medicina de precisión a la vacunación, sobre nuevas tecnologías en el desarrollo de vacunas y un poco sobre cómo está el futuro en cuanto a la investigación en vacunas. Entonces quiero empezar mostrando este cuadro, pues que es muy famoso y reconocido por todos los que trabajamos en pediatría y nos gusta la vacunación, y es básicamente la evidencia del doctor Edward Jenner vacunando a James Phillips, que fue el primer niño vacunado contra la viruela en 1796, y podríamos decir que Edward Jenner, como el padre de la vacunología, es el médico que más vidas ha salvado en la historia gracias a la vacunación. Sin embargo, desde ese entonces, pues sabemos que hemos tenido que lidiar con lo que sabemos de antivacunación, y es que en ese entonces incluso la gente pensaba que las vacunas podrían traer consecuencias negativas y que al aplicar el virus de la viruela vacuna en los humanos para prevenir esta infección, pues a las personas les iban a salir cuernos y partes de vaca, y esta gráfica o esta imagen pues es muy famosa también, ilustrada por James Gillray en Inglaterra en el año 1802. Entonces es simplemente como para recordar que desde que inició la vacunación en el mundo hemos tenido que combatir la gente que no cree en las vacunas, pero sabemos de los beneficios pues, que tiene y los resultados que tuvo esta iniciativa del Dr. Jenner, que hoy en día pues ya no tenemos una enfermedad como la viruela. Y hoy en día pues quiero dar un salto a lo que es el presente y probablemente el futuro, y es darle un reconocimiento a esta persona que es la doctora Catalín Carico, que es la persona que dio las bases para las vacunas de ARN mensajero, hoy tan renombradas, tan famosas, tan importantes, y que nos están ayudando a controlar esta pandemia y que esperamos que nos ayuden en el futuro también para otras enfermedades. Entonces, realmente lo que podemos decir de las vacunas, que históricamente, si vemos esta gráfica, en el eje de las Y está el número de infecciones como causa de muerte y en el eje de las X está la edad. Básicamente lo que ocurre es que en la niñez y en la vejez incrementa la mortalidad por enfermedades infecciosas. Entonces, si nosotros vacunamos, básicamente lo que vamos a tener es más adultos y nuestros viejos van a vivir por más tiempo. Esa es la única consecuencia de vacunar efectivamente. Y esta gráfica lo demuestra. En todas las enfermedades prevenibles, desde que se inició la vacunación, los resultados en cuanto a prevención de enfermedad, complicaciones y muerte por todas estas enfermedades es dramática. Pues yo creo que esta gráfica habla por sí sola de cuál ha sido el efecto de la vacunación en el mundo, y por eso es tan importante seguirlo haciendo. Cuando nosotros hablamos de las pandemias que han ocurrido a través de la historia, siempre debemos hablar del número de reproducción básica, que es cuántas personas se infectan a partir de una persona infectada. Y ese número es lo que nos ayuda a determinar cuál es ese nivel de inmunidad colectiva que se necesita
para poder controlar una pandemia. Si ustedes ven aquí en la gráfica, pues el SARS-CoV-2 está por aquí, sabemos que el número de reproducción es más o menos entre 2 y 3, y esto es lo que nos indica ese numerito de inmunidad colectiva que debemos alcanzar, que para SARS-CoV-2 se ha establecido entre 60 y 70%, pero ustedes ven que dependiendo de la infección, ese número es variable, y por ejemplo, enfermedades como el sarampión requieren de una vacunación muy efectiva y predominante en la comunidad, y es por esto que hoy en día se está llevando a cabo la estrategia de vacunación de sarampión en nuestro país, para tratar de ampliar las coberturas al máximo posible y así lograr que esta enfermedad no resurja en nuestro país. Entonces, a partir de esto podemos entender que las vacunas nos ayudan a alcanzar esa inmunidad colectiva o de rebaño. Y en este gráfico lo vemos como los muñequitos amarillos, que son las personas vacunadas. Mientras más personas vacunadas hayas, menos población susceptible de adquirir la infección vamos a encontrar, y por eso el agente infeccioso va a encontrar menos capacidad de diseminarse en la población. Por eso es importante que en enfermedades que sean inmunoprevenibles y que tengan potencial epidémico y pandémico, vacunemos efectivamente a la mayor cantidad de personas posibles. Y aquí les traigo unas gráficas simplemente mostrando ejemplos de la vida real de lo que ha ocurrido en la pandemia que vivimos actualmente. Esta es la gráfica de la vacunación en Israel. Ustedes ven los casos de COVID en azul, y las líneas amarillas y rojas son las personas que han recibido primera y segunda dosis de la vacuna. Y ustedes ven cómo la curva de casos disminuyó dramáticamente desde que inició la vacunación, y esto se refleja en todos los grupos de edad. La caída de casos es superior al 98% en todos los grupos poblacionales, y hoy la tasa de positividad de pruebas de COVID en Israel es de 0.1%. Eso es extremadamente bajo. Aquí en este país prácticamente ya han retornado a la normalidad en muchas de las actividades rutinarias. Entonces, de ahí la importancia. Ejemplos de otros países, entonces ustedes ven Reino Unido. En la gráfica de arriba, lo que se ve en verde es el efecto vacunal. Si bien la curva de casos ha venido cayendo, ustedes ven la diferencia entre los mayores de 80 años, que fue a la población que se le dio priorización para la primera vacuna, y se ve el efecto de la vacunación en la caída de los casos. Igualmente ha pasado en Chile con los adultos mayores de 70 años. Ustedes pueden ver el tamaño de esa área verde, que es el efecto vacunal, la caída de los casos con respecto a otras edades en donde no hay todavía tanta población vacunada. Igual ocurre en Estados Unidos. En la gráfica de la izquierda ustedes pueden comparar lo que ocurría antes de la vacunación, cuando los casos en mayores de 85 años predominaban, versus la primavera pues, de este año, en donde la mayoría de población adulta ya está vacunada, e igual se ve el efecto. Y la figura de la derecha es un artículo de la semana pasada, donde se ve ya el efecto de la efectividad en la vida real de un esquema de vacunación completo con vacunas de ARN mensajero. Y ustedes ven que es consistente con lo que mostraban los estudios de eficacia inicialmente, y es una efectividad del 95% para prevenir hospitalización y muerte por COVID. Afortunadamente tenemos gráficas también de Colombia, pues no hay datos publicados como tal, pero esto lo puede sacar uno de la información del Instituto Nacional de Salud. Y ustedes ven que en el pico que vivimos actualmente, en donde ya se culminó la etapa 1 que incluía a los adultos mayores de 80 años, pueden ver la diferencia del pico de los mayores de 80 versus los menores de 80. Entonces sí hay un impacto positivo de la vacunación en nuestro país también. Esta gráfica me encanta porque es el personal de salud. Ustedes ven en gris al fondo el pico que estamos actualmente, y ustedes ven en azul la curva de las infecciones o de los casos en personal de salud. Y prácticamente durante este pico no hay casos en el personal de salud. Entonces, la vacunación ha servido también en nuestro país claramente. Entonces, la vacunación es una historia exitosa que sigue enfrentando algunos retos que la medicina de precisión puede ayudar a resolver. Sabemos que todavía tenemos dificultades con algunas vacunas que requieren múltiples dosis, y todavía tenemos dificultades con la vía de administración. Se sabe que la administración parenteral, especialmente para los chicos, muchas veces es complicada, y hay que dar pues, múltiples inyecciones al mismo tiempo.
También tenemos problemas con la respuesta inmune en ciertas poblaciones, pero esto se ha mejorado a la par que se ha entendido mejor el funcionamiento del sistema inmune. Hay gérmenes que todavía nos causan mucho problema. El VIH es un claro ejemplo para el que todavía después de décadas de investigación no hemos podido encontrar una vacuna que sea eficaz. El problema del acceso a las vacunas a nivel global, y se recibe con mucho agrado la noticia de Estados Unidos ayer de liberar las patentes de las vacunas que están actualmente administrándose para la pandemia con el fin de mejorar el acceso en países que no tienen forma y mejorar o incrementar la producción de estas vacunas. Y obviamente, como mencionaba desde el principio, el escepticismo y las dudas con respecto a las vacunas es un problema que debemos seguir enfrentando. Entonces, ¿cómo aplicamos la medicina de precisión a las vacunas? Recordemos que la medicina de precisión, como decía el doctor Blair inicialmente, es precisamente pensar que cada persona tiene unas particularidades que son individuales de esa persona y que pueden hacer que ciertas medicinas, medicamentos o recursos diagnósticos sean específicos para esa persona. Entonces, la medicina de precisión aplicada a la vacunación básicamente es tener esquemas personalizados que respondan a las necesidades de cada individuo. Es pasar de tener, pues, yo tengo una vacuna que le sirve a todo el mundo por igual, a diseñar vacunas que tengan ciertas características y que sean especiales para X persona o X grupo de personas, con unas dosis, vías de administración y tiempos específicos, y también con respecto al tipo de vacuna, es decir, esta plataforma vacunal sirve mejor para este tipo de personas o para esta población que para esta otra. ¿Eso con qué fin? Con el fin de maximizar el efecto de la vacunación y disminuir los riesgos derivados de efectos adversos que puedan ocurrir específicamente para X o Y persona. Entonces, hay diferentes puntos importantes en la precisión en vacunación, y me gustó mucho esta gráfica que es derivada del programa de precisión en vacunación del Hospital de Niños de Boston, y ellos consideran estos 5 puntos a la hora de hablar de vacunación precisa. Lo primero es, obviamente, entender cuál es la actitud de las diferentes poblaciones con respecto a la vacunación y cómo enfrentar la duda con respecto a las vacunas. Esto es fundamental porque si nosotros queremos vacunar masivamente, necesitamos que la población a la que vamos a vacunar crea y confíe en las vacunas. Investigación en cuanto a las rutas y tratar de buscar cómo hacer que el sistema inmune responda mejor a X o Y infección por diferentes rutas. Por ejemplo, es algo que se menciona mucho, y es que las infecciones respiratorias podrían ser estimuladas mejor con vacunas que se administren a nivel local, a nivel del tracto respiratorio, porque obviamente es allí donde se desencadena la respuesta inmune inicial a esa infección. En tercer lugar, pues entender que no es solamente un antígeno, sino que hay varios antígenos que van a estimular la respuesta inmune. Entonces, saber cuáles son esos mejores antígenos que pueden ser más robustos a la hora de desencadenar esa respuesta que necesitamos. Entonces, las investigaciones hoy en día están dirigidas a tratar de encontrar la mayor cantidad de antígenos con estudios in vitro para tratar de entender mejor cómo vacunar contra X o Y infección. Y obviamente entender que esos antígenos pueden combinarse con ciertas sustancias que pueden potenciar el sistema inmune. Muchas veces esto no va a poder lograrse en estudios en humanos, entonces hay que trasladar mucha de la investigación en vacunas al laboratorio. Entonces, esas combinaciones de antígenos y ayudantes y desarrollar modelos en los laboratorios que nos permitan investigar las vacunas a gran escala en estos sistemas, para que una vez entendido cómo reacciona el sistema inmune a estas combinaciones y que se vea que puede ser seguro, se traslade a la investigación en humanos. Y finalmente, entender que cada población desarrolla diferentes respuestas inmunológicas para las infecciones. Entonces, no es lo mismo la respuesta inmune de un menor de 1 año a la de un adulto joven versus la de un adulto mayor. Entonces, entender estas diferencias también nos puede ayudar a entender
qué tipos de vacunas son las que le sirven mejor a cada población. Entonces es combinar todo lo que deriva de los ensayos clínicos, de lo que conocemos de tantos años de estar vacunando a la población, de lo que resulta de los ensayos clínicos y de todos estos análisis de Big Data que se hacen con modelos matemáticos en el laboratorio, con investigaciones in vitro, para desarrollar esquemas de vacunación específicos para población sana que incluyan estrategias que tengan en cuenta la edad del individuo, la respuesta inmune de acuerdo al género, tener en cuenta la presencia de inmunidad preexistente que puede afectar a diferentes vacunas, tener en cuenta que hay, digamos que manifestaciones genéticas o polimorfismos que pueden hacer que la respuesta inmune varíe. Y también hoy en día se piensa que los cambios en la microbiota, que es toda esa población microbiana que convive con nuestro organismo de forma sana y simbiótica, pueda tener también un impacto positivo o negativo en la forma como responde nuestro organismo a las vacunas. Pero también desarrollar esquemas de vacunación para población especial, es decir, población a la que, por decir una vacuna que sirva para esa persona sana, no responde igual. Entonces ahí tenemos las mujeres embarazadas, las personas con cáncer, las personas que tienen mayor edad, en donde sabemos que el sistema inmune no responde de la misma manera, personas con inmunodeficiencias como por ejemplo el VIH. Entonces, parte de esto se debe a que hoy en día debemos tratar de entender mejor los patógenos, y un ejemplo claro es por ejemplo el virus respiratorio sincitial. La vacunación contra el virus respiratorio sincitial ha sido muy difícil porque pues hasta hace poco no se tenía un claro entendimiento de mucho del funcionamiento del patógeno y de la interacción con respecto al hospedero. En las últimas 2 décadas se ha entendido mucho cómo interactúan los receptores del virus respiratorio con la célula del hospedero y cómo el principal determinante antigénico, que es la proteína F, tiene diferentes cambios conformacionales que hacen que sitios antigénicos con mayor respuesta inmunológica puedan utilizarse para desarrollar vacunas. Y esto es lo que se ve en esta gráfica, en donde hoy en día se investigan diferentes moléculas, anticuerpos monoclonales, incluso vacunas en sitios que tienen una mayor capacidad de reacción antigénica y que podrán permitir en el futuro desarrollar mejores vacunas para virus respiratorio sincitial. Por otro lado, hay que entender mejor cómo funciona el sistema inmune, y esto es algo en lo que también se ha avanzado bastante. Sabemos que el sistema inmune responde a agentes infecciosos con la inmunidad innata, que básicamente son las barreras epiteliales y las diferentes células que se exponen inicialmente al microorganismo, y también con la inmunidad adaptativa, que básicamente es la activación de los linfocitos T y la producción de anticuerpos. Entonces, el mejor entendimiento del sistema inmune frente a los agentes infecciosos también ha permitido entender cómo es la respuesta inmune ideal a una vacuna. Básicamente, entender que la vacuna y el antígeno que se utiliza debe ser procesado adecuadamente por esas células presentadoras de antígenos y que tenga la capacidad de activar las células T y las células B para producir una respuesta inmune no solamente humoral, sino también celular. También que se estimule el sistema inmune en varios epítopes, no solo uno, e incluso tratar de utilizar varios antígenos al mismo tiempo que hagan que la respuesta inmune sea más robusta. Entonces, si nosotros logramos todo esto, obviamente el antígeno va a estimular mejor estas proliferaciones celulares y va a haber mejor producción de anticuerpos, mejor activación celular y mayor duración de la inmunidad. Por lo tanto, cuando la persona se vuelve a exponer a algún agente infeccioso de forma tardía, sabemos que la primera exposición va a ser una respuesta inmune más robusta, pero si la vacuna tiene un adecuado funcionamiento, una vez que la persona se reexponga a la infección meses o años después, el sistema inmune va a reaccionar de forma satisfactoria para lograr que la infección no aparezca, o si la persona se reinfecta, pues que el cuadro sea prácticamente inaparente. Entonces, todo esto es muy importante a la hora de diseñar esas nuevas vacunas que nos permitan que la respuesta sea duradera y potente.
Entonces, parte de esto también depende de cómo creamos esas vacunas. Y uno de esos ejemplos es el uso de adyuvantes, que básicamente son sustancias que nos ayudan a potenciar esa respuesta inmune que causa el antígeno que administramos inicialmente. Entonces, en la gráfica de arriba ustedes ven un antígeno aplicado sin compañía de un adyuvante y es básicamente una respuesta inmune donde se necesitan varias dosis para lograr una respuesta inmune persistente. Mientras que en la gráfica de abajo tenemos el antígeno con un adyuvante y básicamente la respuesta va a ser más robusta y va a ser más duradera en el tiempo. Los adyuvantes llevamos utilizándolos en vacunas desde hace mucho tiempo. El mejor ejemplo o el más nombrado es el aluminio, pero hoy en día también hay mucha investigación en cuáles son esas sustancias o esos adyuvantes que podemos combinar mejor con esos antígenos, sistemas de entrega que sean mejores y que sean potenciadores inmunes más eficientes para lograr una estimulación de la inmunidad humoral y celular que sea más potente. Esos nuevos adyuvantes van a ayudar a que la respuesta a los patógenos sea más rápida, que podamos crear vacunas contra otras enfermedades que hoy en día no podemos contar porque no son eficientes o no existen, que podamos vacunar población que normalmente no vacunamos con la misma eficiencia, como por ejemplo los adultos mayores, que podamos crear vacunas contra otras enfermedades como el cáncer, que podamos lograr vacunación con menos dosis o con dosis más pequeñas, pero que sean más robustas. Entonces, este simplemente es un ejemplo de todos esos adyuvantes, sistemas de entrega y de combinación con antígenos que hoy en día se están investigando y que incluso en las vacunas que se están investigando para coronavirus han mostrado ya buenos resultados con respecto a la estimulación del sistema inmune. Ahora, hablar de las tecnologías en el desarrollo de vacunas también es importante y pues este gráfico lo hemos hablado mucho durante este año y es básicamente entender que hoy en día la investigación en vacunas se ha disminuido notoriamente y el ejemplo más claro son las vacunas contra SARS-CoV-2, que pasamos de un proceso que normalmente dura 10 a 15 años a tener una vacuna o varias vacunas efectivas en menos de 12 meses. Y esto básicamente se ha logrado por que todos los recursos de investigación se han volcado a tratar de encontrar estas vacunas y obviamente pues ya había una investigación previa, no es que estas vacunas hayan empezado de cero, pero es claro que el tiempo para descubrir una vacuna ha cambiado notoriamente y ustedes lo ven en este gráfico que básicamente hablamos de que anteriormente nos demorábamos más de 50 años para encontrar una vacuna efectiva a partir del momento que se descubría el agente infeccioso y hoy en día, pues como ustedes saben, en las epidemias recientes los años también han disminuido notoriamente y de nuevo pues resalto el ejemplo de SARS-CoV-2 que básicamente fue una vacuna o varias vacunas en tiempo récord. Entonces, los tipos de vacunas, pues todos los conocemos, tenemos vivas atenuadas, tenemos vacunas inactivadas, tenemos vacunas de partecitas del germen, pues que son los antígenos específicos o lo que llamamos partículas virales, tenemos las vacunas conjugadas y vacunas sintéticas. Todas estas son vacunas que llevamos años utilizando, que son seguras, que son efectivas para prevenir las infecciones de la niñez. Y pues obviamente tenemos vacunas nuevas como las de vectores y los ácidos nucleicos, que básicamente son tecnologías que explotaron en investigación y desarrollo durante la pandemia y que pues describiré brevemente. Entonces ustedes ven aquí los tres tipos de vacunas que están actualmente en desarrollo para SARS-CoV-2. La primera es algo que ya conocemos, que son vacunas basadas en proteínas. Es básicamente coger el antígeno, la proteína como tal, y eso es lo que le administramos a la persona y eso es lo que estimula el sistema inmune. En las vacunas de vectores, por otro lado, lo que se hace es incluir el gen que codifica para esa proteína. Ese gen lo combinamos con un vector que usualmente es un virus, y aquí pues está el ejemplo del adenovirus, y a partir de ese gen y ese vector lo llevamos para que se produzca esa misma proteína
y que estimule al sistema inmune. Y finalmente están las vacunas genéticas o de ARN mensajero, que no ponemos la proteína ni ponemos el gen, sino que básicamente lo que ponemos es ese código ya en ARN mensajero, que es como la instrucción o la receta con la cual la célula del hospedero va a producir esa proteína y esa proteína finalmente va a ir a estimular el sistema inmune. Entonces esos son como los 3 ejemplos de las 3 vacunas que hoy en día están marcando la parada en investigación. Las ventajas de estas nuevas tecnologías, que son básicamente las vacunas de vectores y las de ARN mensajero, con respecto a las plataformas tradicionales, es que pues, son más fáciles en cuestión de manufactura y manipulación, y hoy en día lo vemos pues fácilmente. Una vacuna de ARN mensajero se puede modificar, por ejemplo, con la aparición de variantes, porque simplemente es cambiar esa receta y volverla a administrar para generar pues un booster en el sistema inmune. Lo que se ha visto en las investigaciones preliminares in vitro es que la presentación antigénica podría ser mejor, incluso sin la necesidad de utilizar estos ayudantes o transportadores. Y por consiguiente, podrían lograr una inmunidad humoral y celular más robusta. Estos son ventajas potenciales que se han visto en investigaciones in vitro, en investigaciones preliminares hechas en la población y que hasta ahora estamos empezando a ver en lo que va de pandemia y de vacunación de la población global. Hay unos riesgos y unas desventajas, y es básicamente que pues lo que llevamos conociendo estas plataformas es lo que llevamos hablando de SARS-CoV-2. Si bien estas plataformas se han investigado desde antes y estos riesgos y desventajas se conocen desde antes, obviamente nunca se habían probado a una escala global como lo estamos haciendo ahora y en millones de personas. Entonces esto nos va a brindar muchísima información a futuro para saber qué esperar en el largo plazo de estas plataformas. Obviamente, de nuevo, sabemos que la intensidad y duración de la respuesta inmune en lo teórico podría ser pues mejor, pero pues todavía no lo sabemos. Llevamos apenas 6 meses vacunando efectivamente. Y pues finalmente sabemos de algunos efectos secundarios a corto plazo que han venido describiéndose desde que se está vacunando masivamente, efectos secundarios que siguen siendo raros y que su riesgo no supera el amplio beneficio de las vacunas, pero definitivamente no conocemos qué va a pasar a largo plazo en lo que tiene que ver con la activación de vías de señalización importantes en lo que tiene que ver con la cascada inflamatoria y con otras áreas del sistema inmune que podrían, digamos que, causar problemas. Pero esto, pues, como les digo, no lo sabemos. Entonces, esta gráfica básicamente resume lo que podemos entender hoy en día con la aplicación en la vida real de las vacunas contra coronavirus. Si comparamos las vacunas tradicionales con las nuevas, que son las de vectores y las de ARN mensajero, pues la seguridad es parecida. Ponemos que la seguridad de las vacunas tradicionales pues es mayor, pues porque las conocemos más y sabemos cómo reacciona el hospedero, pero definitivamente lo que tiene que ver con inmunogenicidad, prevención de infección, es decir, cortar la transmisión, prevenir enfermedad leve y enfermedad grave, lo que se ha visto hasta ahora es que definitivamente las vacunas de ARN mensajero están marcando claramente la línea de lo que va a ser el control de esta pandemia. Y en cuanto a duración, pues ya tenemos datos de que la inmunidad contra coronavirus utilizando vacunas de ARN mensajero puede durar al menos hasta 6 meses. Con las otras vacunas todavía no tenemos estos datos, pero esperamos que sean igual de promisorios. Entonces, en el futuro hay muchas vacunas en el horizonte contra infecciones prevalentes y con alta mortalidad, y les muestro varios ejemplos. Entonces, ya les hablaba que virus respiratorio sincitial pues es un virus que ha causado muchísimos problemas para la investigación en vacunas, pero ya hoy en día, con el mejor entendimiento del patógeno y de la respuesta inmune, de saber que hay diferentes poblaciones que podríamos vacunar, que tienen sus particularidades
como por ejemplo la preexistencia de inmunidad o como por ejemplo la madurez o quiesencia del sistema inmune, la presencia de anticuerpos preexistentes. Todo esto ha permitido entender que no es lo mismo vacunar a una mujer embarazada, a un lactante menor de 6 meses o a un adulto mayor, y por eso hay que investigar con diferentes vacunas, diferentes plataformas en estas poblaciones diferentes. Esto es medicina de precisión, es aplicar lo que entendemos del sistema inmune y de cómo funcionan las vacunas de forma diferente a la población que lo necesita. Y en esta gráfica se ve la plataforma de investigación de vacunas en virus respiratorio sincitial. Y hay vacunas de todas las plataformas, de las plataformas viejas, de las plataformas nuevas. Ahorita Moderna, recientemente, Moderna, ustedes saben, es una de las compañías que está investigando en ARN mensajero para COVID. Está investigando en una vacuna con la misma plataforma para virus respiratorio sincitial. También se ha potenciado la investigación en anticuerpos monoclonales y en el futuro se visualiza que, por ejemplo, podamos pasar de lo que hacemos actualmente, que es administrar el palivizumab múltiples veces, a utilizar anticuerpos monoclonales que tienen una vida media muchísimo más prolongada y que nos pueden brindar protección durante todo el periodo de la lactancia, solamente con una dosis aplicada luego del nacimiento. Entonces es muy promisorio lo que ocurre hoy en día con la investigación en virus respiratorio sincitial. También ocurre en tuberculosis. Llevamos muchísimos años con una sola vacuna para tuberculosis que sabemos que no es la mejor, pero que es lo único que tenemos. Entonces ustedes ven, hoy en día hay investigación en neonatos, en lactantes, hay investigación en adultos, con diferentes plataformas, también con el objetivo y la ilusión de encontrar mejores vacunas que nos permitan realmente impactar en esta enfermedad que sigue afectando y matando tantos niños y adultos alrededor del mundo. Y malaria, ustedes ven diferentes vacunas en malaria con diferentes plataformas y en diferentes fases del ciclo vital del parásito, que esto es muy importante. Esto también se deriva de entender la patogenia del germen en el hospedero y el ciclo vital. Entonces, saber que podemos lograr vacunas en diferentes estadios del ciclo vital del parásito y así lograr una mejor respuesta inmune y mejores vacunas que lo que hasta hoy en día había contra malaria. Y este artículo salió recientemente y es una gran noticia porque hoy en día podemos contar con investigación en una vacuna que es muy promisoria, mostrando una eficacia en estudios de fase 2 del 74% hasta el 77% de 6 meses a un año. Esto para prevención de malaria. Este fue un estudio que se hizo en África. Y básicamente es una vacuna utilizando pues, una plataforma conocida que es básicamente proteínas, pero utilizando uno de estos nuevos adyuvantes que les mencionaba, que se llama Matrix M y que es un adyuvante que se está investigando también hoy en día en coronavirus. Entonces es cómo utilizar mejor todos estos recursos para encontrar mejores respuestas inmunes contra los patógenos que nos han causado tanto problema y que posiblemente podamos tener una vacuna buena contra malaria en los años venideros. Y muchas más. Pues en esta lista está lo que hay hoy en día en vacunación lista de la Organización Mundial de la Salud, pues primariamente coronavirus, pero ustedes ven que hay de todas las enfermedades, diferentes infecciones virales, bacterianas. Entonces yo creo que el futuro es muy promisorio. Entonces, como conclusiones, decir que las vacunas salvan vidas, pero existen retos sin resolver. La inmunología definitivamente ha avanzado notoriamente y que la pandemia ha sido de mucha ayuda para potenciar esto. Tenemos nuevas formas de estimular la respuesta inmune a las vacunas y de diseñar vacunas que van a cambiar por completo el panorama en los años venideros y definitivamente saber que con todo esto podemos entender que con la medicina de precisión básicamente lo que se quiere es encontrar la mejor vacuna para el mejor receptor. Y obviamente esto pues es algo que en vacunación está en pañales, pero creo que va a ser de mucha utilidad en el futuro. Y con esto termino. Agradezco mucho su atención.